se mueve por este lugar, se mueve por aquel lugar, se mueve así. Él se hace sentir en medio nuestro. No lo vemos, pero lo sentimos en nuestra alma. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Dichoso aquellos hombres que estuvieron con nuestro Dios manifestado en carne en aquel tiempo, cuando Dios fue manifestado en carne, con un propósito, con un plan que Él ya se había trazado, de venir a esta tierra manifestado en carne. Alabado sea el nombre del Señor. Y dichoso digo a aquellos hombres porque pudieron estar o pudieron compartir, pudieron andar, pudieron quizás dormir y pudieron andar días, meses al lado del Maestro, al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y pudieron ver con sus propios ojos, pudieron ver la grandeza de nuestro Dios, el poder del Señor Jesucristo manifestado en carne, Él mismo haciendo las obras visibles ante los hombres que le seguían en aquel entonces. Alabado sea el nombre del Señor. Y Él haciéndose visible, no invisible, sino visible en carne a los hombres. Él mismo, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y vemos aquí en esta historia de este hombre Lázaro, que el cual había enfermado días anteriores antes de llegar el Maestro a donde él estaba. Y que quizás es en la trayectoria del camino hacia donde él se dirigía, tardaba días para llegar donde estaba Lázaro enfermo. Alabado sea el nombre del Señor. Y que quizás muchos enviaron razón, María, Marta, de los cuales ya habían visto que Jesús hacía obras, que Jesús hacía milagros, que Jesús sanaba a los paralíticos, que Jesús le daba la vista a los ciegos, que Jesús le daba el oído a los sordos. Alabado sea el nombre del Señor. Y ellos quizás enviaron razón al Maestro diciendo: Maestro, Lázaro está muy grave, está enfermo. Pero él seguía su camino. Alabado sea el nombre del Señor. Ellos quizás enviaron razón a Jesús para que él viniera y orara por él y pudiera ser sano. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor que ya llegado el tiempo, acercándose, Jesús llegó a la casa de María, del hermano de Lázaro, el que ya había muerto, porque cuando el Señor llegó ya Lázaro lo habían enterrado. Pero María corrió, ella apresuradamente, yo digo que emocionadamente, de ver al Maestro que había llegado a su casa a visitarlos y quizás a darle las condolencias porque Lázaro ya había muerto. Ella apresuradamente corrió hacia adentro, allá a avisarle y decirle secretamente en su oído, quizás, de pronto yo digo que la Biblia dice que lo dijo secretamente, quiere decir que donde ella estaba había más gente, había más personas a su alrededor. Y lo dice que es así porque la Biblia dice que los judíos acompañaban a los familiares de Lázaro, el cual había muerto. Y ellos, los judíos que eran conocidos de Lázaro, les condolió la muerte de este hombre y estaban ahí con ellos en su casa. Pero esta mujer corrió y entró quizás hacia adentro a su casa, donde aquella mujer llorando por su hermano, desconsolada, porque ya había muerto Lázaro y que no había esperanza, no había solución. Pero aquella mujer entró y le habló quizás en su oído y le dijo: el Maestro
está aquí y te llama. Oye, exclusivamente el Señor llegó a ese lugar para hablar con la hermana de Lázaro. Porque esa es la razón que María le lleva la información, le dice, el maestro está aquí y quiere hablar contigo. Yo digo, bueno, el Señor vino, el Señor entró allá a aquella casa a preguntarle, cuéntame cómo fue todo, qué sucedió, qué le pasó, qué enfermedad, dónde lo enterraron, hace cuántos días. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y nos pegamos ahí a ese dolor de esta mujer llorando por su hermano porque ya había muerto. A los que de pronto han pasado por esta situación, se les haya muerto un hermano. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Un familiar, su papá, su mamá, duele, ¿cierto? Porque los seres, nuestros familiares, nosotros no queremos que ellos mueran, partan de esta vida. Siempre queremos que ellos estén a nuestro lado siempre. Nuestra familia, hermanos, padres, madres, hijos, siempre nosotros queremos estar con ellos. Aunque hay diversas dificultades, discusiones, disgustos, malos acuerdos, pero no se pierde esa relación, no se pierde ese amor, ese cariño entre familia. Alabado sea el nombre del Señor. Y por lo tanto, pues nos duele que un ser querido parta de este mundo. Así estaba esta mujer con su corazón dolido, partido, porque su hermano había muerto y quizás ella tenía la esperanza que el Señor llegara y lo sanara. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero la sorpresa le da a Jesús a ella, dice, en el 34 dijo, ¿dónde pusiste? Jesús le está preguntando hoy, ¿dónde pusiste a tu hermano? ¿Dónde lo enterraron? Como queriéndole decir, ¿dónde está? Quiero ir, ¿dónde, en qué lugar? Alabado sea el nombre del Señor. Y ella le dijo, o le dijeron, porque le contestaron, yo me imagino ella con el dolor que sentía por su hermano, no había palabras, pero la palabra dice, le dijeron al Señor, ven y ve. Alabado sea el nombre de Jesús. Una alabanza para el Señor. Y Jesús dice que Jesús, acompañándola, se condolió y le dolió la muerte de Lázaro, y la Biblia dice que Jesús lloró. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Amaba Jesús a Lázaro. Alabado sea el nombre del Señor. En el 36 dice, le dijeron entonces los judíos, mirá cómo le amaba. Toda la gente que estaba alrededor le dijeron, mire cómo lo amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podría este que abrió los ojos a los ciegos haber hecho también que Lázaro no muriera? Y vio la esperanza que tenían ellos, la fe, la certeza de que ellos lo que Jesús había visto, y aún la tenía María, Marta, todas estas mujeres familiares de Lázaro. Ellos sabían que si el Señor hubiera llegado, él no hubiera muerto. Pero estaba por suceder algo más extraordinario que no estaba en mente de ellos, que no estaba en mente de la gente que lo seguía, que no estaba en mente de los discípulos, que no estaba en mente de ningún ser humano que estaba en ese momento, pero que estaba en la mente del Señor, que estaba en el propósito de Dios, que algo extraordinario más iba a suceder de haber sanado a alguien por este ser humano que murió. Alabado sea el nombre del Señor. Una alabanza para el Señor. Y así sucedieron muchas cosas, andando el Señor manifestado en carne. La Biblia registra antes de haber muerto Lázaro, dice la palabra del Señor, que había una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno pudo ser curada. ¿Cuántos conocen esta historia?
Se ha predicado cantidades de veces. La palabra de Dios es nueva cada mañana. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el Señor en esta hora quiere decirnos que no importa el tiempo, que no importa los años, que no importa lo que hayas llevado. Él te quiere en esta hora decir que no importa lo que haya pasado, está el presente porque Él está aquí. El Maestro está aquí. Denle un aplauso al Rey de Reyes en esta hora. Aleluya. Esta mujer llevaba 12 años sufriendo. La Biblia dice que corría para allá y para acá, iba para médicos y más médicos buscaba. Porque su crisis, su enfermedad que le tenía atormentada por tantos años, ya estaba cansada viviendo esta situación. Y la persona cuando llega a algún estado donde se encuentra, busca inmediatamente de buscar la solución y poder salir de lo que está viviendo. Pero la gente a veces busca personalmente con sus propias fuerzas querer hacer algo por su vida, querer hacer algo, querer solucionar las cosas, pero nada se puede hacer nosotros personalmente. Solamente se pueden hacer las cosas con las compañías de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que puede hacer cualquier cosa. Lo que es difícil para el hombre, para Dios todo es posible. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos esta historia de esta mujer que llevaba años oprimida por esa enfermedad. Todo lo había gastado. Había visitado muchos médicos en aquel tiempo, médicos reconocidos, profesionales en esa época, pero ninguno pudo darle esperanza. Nadie pudo darle una salida. Por su mente pasaba no querer seguir viviendo por tanto sufrimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Yo 12 años sufriendo de una enfermedad. Yo digo que de tanto sufrir la persona en ese momento tiene que pasar por su mente desear no querer vivir más. Alabado sea el nombre del Señor. El hombre sin Dios busca una solución personalmente, querer hacer algo por su propia cuenta, por sus propias fuerzas, quizás por su propia inteligencia en ese momento. Y llega un momento, el hombre sin Dios, el hombre sin Cristo, va a llegar un momento donde el diablo va a aprovechar, o los demonios, va a llegar el momento que va a aprovechar y decir: ya no estás cansado de lo que llevas, ¿por qué no te mueres? ¿Por qué no deseas morirte? Porque eso es lo que ofrece el mundo sin Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Una alabanza para el Señor. Pero es cuando ella toma una decisión. Quizás había escuchado hablar de Jesús, pero también pensaba en acercársele a Él. Por el estado en que ella se encontraba, era difícil para esta mujer. Pero a pesar de las limitaciones sociales, culturales de esa época, no perdió la fe e insistió en buscar la forma de cómo acercarse a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Quizás ella en momento difícil quizás decidió pensar no querer vivir más, pero en el momento quizás llegó en su mente de haber escuchado a Jesús en su pueblo, en su vereda donde estaba, que Jesús sanaba, que Jesús restauraba, que Jesús hacía milagros extraordinarios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ella quería en su momento querer acercarse al Maestro, pero para ella era algo difícil acercársele. Y ya le voy a explicar por qué, hermano.
¿Por qué digo que las limitaciones culturales en aquella época para ella era difícil acercarse al maestro? Porque en esa época la mujer de flujo de sangre, hablando de ella, las mujeres menstruantes o con enfermedades causadas de sangrado eran consideradas ritualmente impuras y eran excluidas de la sociedad según la ley de Moisés. Las costumbres de la época, esto se traducía en limitaciones incluyendo la prohibición de tocar objetos sagrados, participar en actividades religiosas o exclusivo entrar en contacto con otras personas. Alabado sea el nombre del Señor. Una alabanza para el Señor. O sea, era difícil ella acercársele al maestro, la iban a conocer desde lejos. Cómo ella se la ingenió, cómo hizo, pero la intención y la fe de ella hizo lo que hizo y pudo acercarse al maestro. Dice la palabra del Señor que tan solo tocar el manto del Señor inmediatamente fue sana. Les aplauso al Rey de Reyes. Porque ella había escuchado que el maestro estaba ahí o que iba a pasar por un lugar y ella tenía en mente, tenía cuadrado para llegar a acercarse de cualquier forma de lo que ella tenía planificado. Pero su fe le motivó de decir que tan solo, yo digo que ella tan solo que me permitan tocar el manto de Jesús. Y la Biblia dice que tocó el manto y fue sano. Es que no decirle que Dios de pronto se haya parado, le haya dado la mano solamente con el manto del Señor Jesucristo. Inmediatamente ella fue sana, alabado sea el nombre del Señor. Y en esta hora, en este mismo momento, ese mismo Jesús, el cual aquella mujer fue sana, con el puro manto del maestro, que fue sanada, en esta noche está Jesús el Mesías. La palabra de Dios dice: el maestro está aquí. Él está aquí en esta hora. En aquellos años estuvo con aquellos hombres, pero que ahora está aquí, no manifestado en carne, está en espíritu y posa en tu vida, hermano, y está en esta noche. Y él aquí estando puede suceder un milagro extraordinario, solamente que tú le creas. Aleluya. El maestro está aquí. La gente anda oprimida por tantas cosas en el mundo, abandonados por la sociedad, despreciados, maltratados. Pero Jesucristo está dispuesto para cambiar y quitar ese yugo que le ha oprimido por tantos años. Que quizás no ha sido enfermedades, han sido problemas y problemas y problemas y problemas y más problemas. Y que llevas años batallando y que llevas años luchando y que quizás quisieras que las cosas mejoraran, pero no puedes o no mejoran. Pero déjame decirte, amigo, que el maestro está en esta noche. Quizás, hermanos, que también estamos luchando con alguna dificultad, que no la conocemos, pero que Dios la conoce. Y que quizás por tu mente se te ha olvidado que el maestro va ahí contigo, que él puede hacer algo por ti, que él puede solucionar tu problema, que él puede solucionar tu dificultad, que él puede mejorar las cosas en tu hogar, que Dios puede darle vida en abundancia y que Dios puede darle salvación a un amigo que está aquí en esta noche. Alabado sea el nombre del Señor. Una alabanza para el Señor. Por eso la gente, cuando vieron al maestro pegado al sepulcro de Lázaro, le dijeron: si él hubiera estado aquí,
no hubiera muerto, porque ellos habían visto todos estos milagros. Mujer de 12 años sufriendo de flujo de sangre, paralítico de 20 y pico de años, ciegos nacidos desde sus nacimientos y Dios les dio la vista. Años, personas endemoniadas durmiendo en los sepulcros y Dios los libertó. Gente sorda y Dios le dio el oído. Todo esto lo habían visto ellos, pero nunca en su vida habían visto levantarse a alguien del cementerio después de 4 días. Eso era lo que estaba por suceder, pero ellos no lo sabían. Pero iba a suceder. ¿Sabe por qué, hermano? Porque estaba el autor de la vida en ese momento. Y ese autor de la vida está aquí en esta noche con nosotros. Denles aplauso al Señor con más libertad. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Tú estás aquí, Señor Jesús. Eso era lo que iba a suceder. Estaba a punto de suceder. Faltaban minutos, las horas eran contables para lo que iba a suceder en ese momento. Por eso Jesús se acerca a la hermana de Lázaro y le dice: llévame donde estás, donde lo sepultaron. Y le dice: Señor, pero si tiene 4 días de muerto. No te estoy diciendo que si crees verás la gloria de Dios. Amigo, hermano que está aquí en esta noche, dice el Señor: no creyendo tus, y verás la gloria del Señor aquí. Porque Él está aquí en esta hora, alabado sea el nombre del Señor. Y él siguió al sitio y le dijo: quítale la piedra. Señor, ya tiene 4 días de muerto. Pero ella en obediencia quitó la piedra. Yo digo, en el momento, déjame pensarlo en mi imaginación, hermano, que todos los que estaban ahí alrededor, al haber quitado la piedra, tuvieron que taparse las narices en ese momento, buscar trapos con su camisa quizás, porque una persona después de 4 días de muerto no lo soporta nadie. Y todavía lleguía porque todavía Dios no le había dado la orden de levantarse del sepulcro. Estaba ahí, quizás en esa materia, pudriéndose ya en ese cuerpo. Pero Dios quería en ese momento manifestar su poder, manifestar su gloria, mostrarle al hombre que Él es el autor de la vida, que con Él tenemos vida en abundancia, que con Él, aunque estemos muertos, resucitaremos. Aleluya. Por eso que cuando el maestro está, algo puede suceder. Algo puede suceder. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Él está aquí. Él está aquí, hermano. Él está aquí. El Señor está aquí en esta hora. En el versículo 11:43 dice: habiendo dicho esto, clamó a gran voz y le dijo: Lázaro, ven fuera. Lo llamó por su nombre, porque déjame pensar un momento, otra vez en mi mente, en mi pensamiento, y imaginarlo. El autor de la vida, el que da una orden y que la obedece cualquiera, todo, que cuando Él habla tiembla. La Biblia dice que cuando el Señor mira a la tierra donde Él está sentado, la tierra tiembla. Alabado sea el nombre del Señor. Y era el creador de todas las cosas ahí al frente de este sepulcro donde Lázaro estaba muerto. Yo creo que si Él hubiera dicho: levántanse, se hubieran levantado todos los que habían muerto, porque era una orden, era una voz infinitamente grande, porque era Dios, el dueño de la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Él exclusivamente llama a su amigo
Lázaro y le dice, ven fuera. ¿Y qué dice la Biblia? Se levantó y comenzaron a quitarle las vendas con lo que lo habían enrollado para meterlo al sepulcro. Alabado sea el nombre del Señor. El que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenle. ¿Y qué dice? Déjenlo ir. Oiga, extraordinario el milagro que Dios hizo ahí. Y había resucitado también a una niña. Y había resucitado a un hijo de una viuda, que viendo él en camino se lo tropezó y él le condolió el dolor de aquella madre, y la Biblia dice que también fue resucitado. Oye, maravilloso es nuestro Dios, hermano. Ese es nuestro Dios y ese está aquí con nosotros. A ese es el que nosotros le servimos. A él es el que nosotros le damos la honra, la gloria. Y por eso nosotros estamos aquí en esta noche alabando. Porque Jesús, el Maestro, está aquí con nosotros. Él te está llamando. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Cuando el Señor llama a alguien, es porque cosas extraordinarias va a hacer Dios con él. Alabado sea el nombre del Señor. Y en esta noche Dios está llamando a alguien que necesite de él. Dios en esta noche está diciendo, pues tiene en mente en él, en ese propósito de tocar un corazón en esta noche y decirle, oiga, hermano, amigo o hermana, joven, adolescente que está aquí, oiga, yo estoy aquí, no se les olvide. Yo estoy aquí con ustedes. Si necesitan algo, crean en mí y todo será posible. Oh, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Apegados a Dios, apegados a Él, todo es posible. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. En Él encontramos refugio, en Él encontramos descanso, en Él encontramos todas las cosas que nosotros necesitamos, que de pronto para muchos es imposible, pero que para Dios todo es posible, porque Él es el dueño de todas las cosas. Él fue el que creó el universo, Él fue el que nos creó a nosotros y conoce todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Una alabanza para el Señor. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. En Él tenemos descanso. Mira, hermano, tenemos descanso en esta vida presente. Escuche bien, tenemos descanso en esta vida presente y aún después que nosotros muramos. Porque la Biblia dice que aún más allá de la muerte, Jesucristo nos guiará. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. El Maestro está aquí en esta hora. Jesucristo está aquí con nosotros. Es de alegría para nosotros sentir esa alegría, esa presencia del Señor y sentir que a pesar de todas las dificultades, Jesucristo va con nosotros, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras equivocaciones. Jesucristo va de nuestra mano, guiándonos hasta el final. Alabado sea el nombre del Señor.
invito a que se coloquen de pie, hermanos. No sé si hay alguien que necesite en esta hora del Señor, sabiendo que Él está aquí. Oye, la mujer era difícil, pero no perdió la fe de acercarse al Señor. Quizás siente pena, quizás de pronto le incomoda a usted venir, pero deje a su lado y venga, péguesele al Señor y dile: Señor, ayúdame, quiero seguir adelante. O un amigo que quiera entregar su vida a Dios. Alabado sea el nombre del Señor, sabiendo que el Maestro está aquí en esta hora con nosotros. Él está aquí. Alguien que quiera necesitar más del Señor. Un hermano, un amigo, un joven, un adolescente. El Maestro está aquí. Alabado sea el nombre del Señor. El Maestro está aquí en esta hora. No olvide, hermano, no olvide, amigo, que para Dios no hay nada imposible. Nada, absolutamente nada imposible para Dios. Todo es posible para el Señor Jesucristo. Y como para Él todo es posible, en esta noche le vamos a dar gracias a Dios por su palabra, y que Dios nos ayude a seguir adelante en este camino precioso de poder seguir existiendo, viviendo y poder seguir sirviéndole a Él, para ir a seguir y seguir y seguir predicando esta bendita palabra del Señor Jesús.